Bueno, es momento de actualizar la información y tiene que ver con la salud del expresidente de la República, actual senador Fernando Lugo. Según los médicos, está estable, pero dentro de un cuadro crítico. Fernanda, adelante, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? El saludo para los compañeros y para todos los televidentes. Así tal cual mencionabas, el estado hasta el momento de salud de Fernando Lugo es estable, pero al tratarse de una persona con ciertas enfermedades que ya venía arrastrando de por sí, ya con anterioridad a este cuadro de accidente cerebrovascular isquémico que presentaba el día de ayer, es un panorama crítico. Era lo que mencionaba principalmente el senador Jorge Querey, su médico tratante de cabecera, quien daba también detalles un poco de todo lo que fue la intervención quirúrgica a la que tuvo que ser sometido el senador y expresidente de la República. Querey daba algunos detalles y decía, primeramente, se le iba a realizar, según incluso el último informe que dieron a conocer ayer en horas de la noche, una intervención endovascular, ingresar con un catéter para poder, en este caso, realizar la intervención, encontrar la hemorragia y proceder a cauterizarla. Sin embargo, el sangrado cerebral que se encontraba ayer y que vieron ellos a través de los estudios fue aumentando con el correr de las horas cerca de la madrugada. Por eso se prefirió realizar una intervención quirúrgica más invasiva, más profunda, para poder calmar totalmente ese sangrado que se estaba volviendo a su vez también más crítico. Hasta ahora, todavía el senador Fernando Lugo sigue en terapia intensiva y las siguientes 48 a 72 horas serán vitales para ver cómo va evolucionando. Por eso es que hasta el momento su médico de cabecera no se quiso atrever a dar cuál es el pronóstico hasta ahora, hasta no dejar pasar este tiempo prudente para ver cómo evoluciona su cuerpo después de lo ocurrido durante esta intervención quirúrgica que duró más de 4 horas. Vamos a escuchar a continuación el informe médico, el último que daba el médico Jorge Querey. En primer lugar, quiero pedir disculpas a los medios que han intentado comunicarse conmigo y que no pude responder o a veces no podemos responder continuamente a eso, entonces pido disculpas por esa situación, ¿verdad? Durante la madrugada, durante la noche incluso. En segundo lugar, yo creo que ya están en conocimiento de que tuvimos una evolución bastante crítica, vamos a decir, anoche, desde ayer todo el día y a la noche fundamentalmente, por la expansión de ese sangrado, ¿sí? O sea, es decir, aumentó la cantidad de sangrado y con los especialistas neuroradiólogos de procedimientos intravasculares se intentó, ¿verdad? Se intentó en primer lugar hacer un diagnóstico, ¿verdad? De confirmar o no lesiones crónicas que pudiera haber ahí y si fuera posible agarrar y hacer un tratamiento que normalmente se llama endovascular, ¿sí? Habida cuenta de la cantidad de sangre, justamente eso comprimió las venas, ¿verdad? Y no se pudo hacer ese tratamiento por ese motivo. Luego, en el curso de la noche, alrededor de la medianoche, tuvimos un aumento del sangrado importante confirmado por tomografía y entonces tuvimos que tomar la decisión de que el doctor Feltes, el neurocirujano, intervenga el cráneo del senador Lugo, ¿verdad? Fuimos a quirófano, salimos a las 2, las 3 de la mañana y bueno, se hizo todo el procedimiento de limpieza, toilette se denomina eso, y tratar un poco de los vasos sanguíneos que fueron los que estaban sangrando, tratar lo máximo posible de cerrar, ¿verdad? Porque tampoco eso se puede hacer, vamos a decir, indiscriminadamente, porque el problema es que eso está en masa cerebral, ¿verdad? Entonces no hay eso, ¿verdad? Dentro de todo eso se constató por lo menos en ese momento no había sangrado, sale a la unidad de cuidados intensivos y hoy, bueno, instalamos todos los procedimientos propios que se establecen en la unidad de cuidados intensivos, en los pacientes críticos. Se programan las máquinas, los monitoreos y los medicamentos correspondientes. Y esta mañana estamos estables, ¿sí? Estables. La definición es esa, estable.
Estable significa con signos vitales razonables, una presión arterial razonable, unos latidos cardíacos razonables, un funcionamiento renal razonable, etcétera, y sin un sangrado significativo por los drenajes de la herida quirúrgica. Eso, sin embargo, esa evolución del sitio quirúrgico recién puede evaluarse de una manera más o menos estabilizada, vamos a decir, en 48, 72 horas, por lo tanto vamos a estar ahora en un rango todavía de no poder decir claramente, bueno, terminamos con el problema o no terminamos con el problema. Y lo otro es que todos los efectos en un paciente crítico hay que saber que se afecta todo el organismo, ¿verdad? Varios órganos, pulmones, riñones, etcétera. Y eso se ha conseguido estabilizar y por eso el informe de estable en el funcionamiento integral y estable en términos de la herida operatoria, el sitio operatorio. ¿Cuál es el plan de trabajo? El plan de trabajo es seguir con este mismo esquema. No va a ser corto, vamos a tener evaluaciones en 48, 72 horas. De todas maneras, por el momento, ahí con el equipo médico nos había cuenta de los cambios que pudiera haber. Vamos a estar reportando 2 veces por día, ¿verdad? A la mañana y a la tardecita, y después cuando, en todo caso, si Dios quiere, cuando estabilicemos la situación, podría ser cada 24. Doctor, usted mencionó que el sangrado no es demasiado, por lo menos por ahora, o sea, que podría darse otra cirugía en caso que así lo merite. Yo no quisiera adelantar, ¿verdad?, conductas, porque eso hay que evaluar caso por caso y situación por situación. No es sencillo, hay muchas variables en cada decisión que se toma. Es una decisión donde uno mide muy puntillosamente y hay que tener mucho cuidado, porque está el problema y está el problema que genera, vamos a decir, toda nuestra intervención muy agresiva, porque en cuidados intensivos la intervención es muy agresiva, entonces eso hay que tener también mucho cuidado. Entonces, bueno, aparte de lo que era esta conferencia de prensa bastante extensa por parte del doctor Jorge Querey, de hecho que se prevé una siguiente ya cerca de las 17 a 18 horas, decía el propio médico que él va a estar realizando 2 informes, uno en horas de la mañana, otro en horas de la tarde, para mantener un poco ese ritmo e ir viendo cuál es la evolución de salud de Fernando Lugo a partir de ahora. Decía, toda persona, y hacía mucho énfasis en esta situación, el hecho de que él tenga enfermedades de base, ya que estaba siendo tratado tomando medicamentos de manera continua, por ejemplo, para la presión, también para lo que tiene que ver con la coagulación de sangre. Fernando Lugo, ya con anterioridad a este episodio, consumía anticoagulantes. Son cuestiones que se tienen muchísimo en cuenta también para lo que es la evolución, y decía Querey, todo paciente que está en terapia intensiva tiene indefectiblemente un riesgo vital y también un riesgo de sufrir algún tipo de complicaciones. Por eso es que él va a continuar, por un lado, en terapia intensiva para poder monitorearlo, sedado, explicaba Jorge Querey, y posteriormente, como decíamos, ver su evolución, mejor dicho, entre las 48 y 72 horas próximas. Sobre el aspecto político, y cambiando un poco, dejando un poco la salud de lado, también hablaban los senadores que estaban presentes aquí en el Sanatorio Migone respecto al ámbito político. Sin embargo, no se quisieron referir mucho a ese aspecto, porque decían, ahora la salud de Fernando Lugo es la prioridad. Si bien es cierto, entendemos que él indefectiblemente es un líder de la concertación, un líder político también de todo lo que representa el Frente Guazú, todavía, por ejemplo, ellos ni siquiera analizan la posibilidad de llamar y convocar a su suplente en la Cámara de Senadores. Esto era lo que decía a su paso por el sanatorio el presidente del Congreso, Óscar Salomón. Nosotros estamos orando por la recuperación del compañero. Creemos que es posible, los reportes últimos nos están dando una mejoría dentro del estado de gravedad y vamos a pedir eso. No manejamos ninguna otra situación nosotros. ¿El servicio especial otorgado se estaría procesando? ¿No? Vamos a ver un poquito, puede ser una mejoría rápida, puede demorar un poquito, después vamos a analizar eso.
Bueno, esta era la opinión unánime prácticamente de todos los demás senadores. Pasaba por aquí Carlos Filisola, él también decía eso. Ni siquiera se pongan a pensar en esa cuestión porque ahora estamos netamente enfocados en lo que es la recuperación de Fernando Lugo. No se tienen todavía plazos establecidos en cuánto tiempo más él podría llegar a despertar. Decían, de acuerdo a su evolución, es que van a decidir ir retirándole de a poco la medicación, los sedantes, por ejemplo, que están suministrándole hasta este momento. Sabemos, decían ellos desde la concertación, también Esperanza Martínez, que conversaba con nosotros, además de Filisola y otros miembros más ya en la Cámara de Senadores, decían, sabemos que hay plazos, por ejemplo, en la concertación, inscripción de candidaturas, etcétera, que se deben cumplir, pero eso queda en segundo plano y ahora la prioridad es ver y obtener una mejoría en el estado de salud del senador y expresidente de la República. Ese es el panorama, como les decía, aquí van y vienen algunas personas, parlamentarios que estuvieron bien temprano, ya en su totalidad se han retirado, salvo el caso del senador Jorge Querés, que ahora esa función ante el Senado queda prácticamente relegada, teniendo en cuenta que él está encabezando todo el equipo médico a modo de coordinar y hacer también de vocero oficial. Para las 18 aproximadamente se prevé el siguiente informe médico para conocer un poco más cuáles son los avances en el transcurso de estas horas.